Muy buenos días, mis queridos hermanos, y gusto en saludarles nuevamente. Hoy quiero compartir un tema con cada uno de ustedes, como quiera decirle que se sienta muy contento, muy contenta en esta mañana. Y ahora yo quiero hablar un poco más de la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en el Salmo 119, maravillosos son tus testimonios, dice, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tu palabra alumbra, dice, hace entender a los simples. Y qué bueno, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, cuando dice simple se refiere a aquel hombre sencillo, aquella mujer sencilla que busca más de la palabra del Señor, que quiere empaparse más de conocer de este libro, porque ¿sabe qué? Este libro dice que nosotros lo leamos, que lo entendamos, que lo pongamos a la práctica. Y si bien Dios no quiere que yo lo entienda, lo que quiere es que yo le obedezca. Eso es lo que quiere. Dios no quiere que lo entendamos, quiere que le obedezcamos. Entonces, obedecer a lo que dice la palabra del Señor y buscar más de la palabra del Señor. En cierta ocasión alguien me preguntó que ¿por qué solamente hablo de la palabra del Señor y no hablo de otras cosas? Bueno, yo hablo de la palabra del Señor, solamente la Biblia, porque esa es de lo que yo debo de hablar y compartir. Entonces, nosotros, por ejemplo, donde me congrego, en la iglesia a la que pertenezco, sí, solamente hablamos de Cristo Jesús. Sabemos que Cristo es Dios, es Padre y es Espíritu Santo, y es la Trinidad. De hecho, alguien me ha preguntado que si creo en la Trinidad. Bueno, yo creo, yo soy padre, soy hijo y soy esposo. Entonces, soy un hombre, pero que tengo una madre, tengo un padre, tengo hijos. Entonces, y soy hijo también de mi madre. Entonces, el Señor Jesucristo así es, el Dios trino. En ese Dios yo creo, la Trinidad. ¿Entiende? Entonces, la Biblia lo dice. De hecho, en Isaías habla de que Dios es 3 veces santo. Fíjese bien, 3 veces santo. De hecho, en uno de los concilios hace muchísimos años, dice que esta palabra santo, había una gran polémica para que entrara al canon de la iglesia, porque algunas personas solamente creen así solamente en Dios y pues no creen en el Dios trino, ¿no? Pero la palabra de Dios dice que Dios es santo. En el Apocalipsis también lo habla. Dice que Dios es 3 veces santo y que la santidad de Dios. Por lo tanto, mis queridos hermanos, nosotros creemos en un Dios trino. Entonces, y nuestro tema de hoy se llama Adórelo solo al Dios creador. Fíjese, adórelo solo al Dios creador. Nosotros adoramos solamente al Dios creador de los cielos y de la tierra. Yo no adoro a nada más, ¿sí? Porque la Biblia condena cuando usted está adorando a otras cosas. Fíjese, los ídolos de las naciones, dice la Biblia, no tienen poder, dice. Entonces, por lo tanto, aunque hay personajes, de hecho en YouTube hay un sacerdote que anda hablando ahí y contradiciendo a lo que dice la palabra del Señor. Pero sí son personajes de los cuales un día van a entregar cuentas al Señor Jesucristo, porque la Biblia dice que de toda palabra que yo hablo, un día yo voy a dar cuenta, dice la palabra del Señor. Cuando nosotros leemos en el libro de los Salmos, fíjese, en el libro de los Salmos Salmo capítulo 95, en el Salmo 95 dice así la palabra del Señor, y le voy a leer un texto que está ahí en el Salmo 95, verso 6 al 7. Fíjese lo que dice: venid, adoremos y postrémonos, dice, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Dice, porque Él es nuestro Dios. Dice, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Entonces nosotros adoramos solamente al Señor Jesucristo. Solamente buscamos del Señor Jesucristo. Como comprenderán, aquí en mi casa, en la iglesia donde me congrego,
no tenemos ninguna imagen, ni nada de imagen, solamente el Señor Jesucristo. Por ahí algún texto bíblico que está a veces escrito por ahí. Entonces, eso es lo único. Porque Dios es espíritu y la Biblia dice que usted y yo tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad, dice. Y esto lo dice la Biblia, no lo dice el hermano Wilfredo Sánchez. Entonces, hermanos y hermanas, damas y caballeros, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, nos damos cuenta de que Dios condena la idolatría. Dice, en este momento usted tal vez, dice, se sienta tentado a enfocar su atención en los problemas y retos que le esperan hoy. Y posiblemente usted tienda a no adorar al Señor Jesucristo y buscar la adoración en otras cosas. ¿Cuál puede ser otras cosas, mis queridos hermanos? Déjeme decirle que la televisión puede ser tal vez un ídolo, ¿sí? El deporte. Y ya a veces yo he hablado en otras ocasiones de estos temas, que cuando nosotros ponemos a la televisión o al deporte primero, y si las puertas de la iglesia están abiertas, allí estamos mal. Entonces nosotros pongamos nuestra confianza en el Señor. Dice, usted solo vencerá, dice, estando con Cristo. Fíjese, usted solamente vencerá estando con Cristo, no estando con el santo Tomás, con el santo allá, con el santo aquí, con el santo zancudo, con el santa sandía. No, solamente estando con Cristo Jesús. Y fíjese, estos temas son a veces polémicos de cierta forma, porque muchas personas les han metido tanto en la mente las mentiras que se las han creído. Y dicen que cuando una mentira la escucha usted 100 y 200 veces, se le hace verdad y no lo van a sacar de allí. Entonces, pero cuando usted lee la porción de la palabra del Señor, se dará cuenta que hay cientos de pasajes de los cuales nos hablan de que usted y yo solamente pongamos nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Vamos a ver un pasaje que está en el libro de Romanos, capítulo 8, y alguien dice que Romano es la carta magna del cristianismo. El apóstol Pablo la escribió y la escribió para cada uno de nosotros, para que la leamos, para que la pongamos en práctica, que vivamos de acuerdo a lo que está enseñando las porciones bíblicas de la palabra del Señor. Fíjese, en el 37 dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Fíjese, por medio de aquel que nos amó. Fíjese cómo dice, aquel se está refiriendo al Señor Jesucristo, no a otras cosas que usted quiera adorar. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por qué nosotros somos más que vencedores? Porque tenemos al Señor Jesucristo. Y fíjese, aquí vale la pena una ilustración. Por ejemplo, nosotros, a los que nos gusta el boxeo o el deporte, cuando usted se da cuenta de aquellos grandes personajes boxeadores, y le voy a mencionar 2, 3, por ejemplo, Sugar Ray Leonard, Roberto Durán, Julio César Chávez, Muhammad Ali, Larry Holmes, entre otros. Cuando ellos se estaban peleando en un ring, en una arena, fíjese, ellos ganaban 5, 10 o 20 millones de dólares. Fíjese, ellos eran los que estaban peleando ahí, fajándose con el otro boxeador, recibiendo aquel montón de golpes en donde su cara queda desfigurada. Pero déjeme decirle, cuando ellos llegan a su casa, la esposa, por ser la esposa de ellos, ellas son más que vencedoras. Ellas no estuvieron recibiendo los golpes, no los estuvieron recibiendo aquellos golpes, pero como están casadas con aquellos personajes que recibieron aquellos golpes y a la vez recibieron aquel dinero, ellas son más que vencedoras. De igual manera nosotros, aquí la porción de la palabra del Señor, el apóstol Pablo está diciendo que nosotros con Él, o sea con Cristo, con nadie más, con el Señor Jesucristo, usted y yo somos más que vencedores. Fíjese, adore al Padre, dice, ríndale honor
por quién es Él, medite en sus atributos, dice, alábelo por su salvación y por todas las formas en que Él ha ayudado a usted en el pasado. Fíjese, todas las formas de las cuales el Señor le ha ayudado en el pasado. Vamos a ver otro pasaje en el libro de los Salmos. En el libro de los Salmos nosotros tenemos allí un pasaje del cual ya leímos en el Salmos 95. Fíjese, el Salmo 95, allí vamos a leer unos textos que nos van a ayudar a despejar más nuestra mente. En el 8 dice, no endurezcáis vuestro corazón como en Mérida, como en Meriba, dice, como en el día de Masad en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, dice, me probaron y vieron mis obras. Dice, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón. Dice, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. ¿Sí? Entonces sabemos que el Señor, ¿verdad?, es el que trae la gloria, el castigo. Entonces nosotros tenemos que adorar solamente al Señor Jesucristo. Cuando nosotros leemos estos pasajes y escarbamos por qué pasó aquello, nos damos cuenta que el pueblo empezó a hacer desde el momento que salieron de Egipto, ¿sí? Y Moisés los dejó por un tiempo ahí, pero estaba Aarón y dice que les dice a todas aquellas mujeres que se quitaran los aretes, los zarcillos, todo el oro que traían, y dice que se hicieron un becerro de oro. Entonces esa se llama idolatría, así se llama, idolatría se llama. Usted le quiera decir otro nombre, no importa, se llama idolatría. Ellos quitaron la mirada de Cristo Jesús y se inclinaron por los ídolos. Entonces usted dice que debe rendirle ese honor solamente al Señor Jesucristo. Medite en sus atributos, alábelo por su salvación. Usted y yo tenemos que dar gracias por la salvación que solamente nos la da el Señor Jesucristo, nadie más. Solamente Dios es el que nos trae esa salvación. Por lo tanto, es necesario que usted y yo rindamos siempre gracias al Señor por la salvación. Porque déjeme decirle algo, ¿cuánto tiempo usted y yo viviremos en la tierra? 50, 60, 80 años, 100 años, comparados con toda la eternidad, no es nada. Por lo tanto, es necesario que usted y yo sepamos dar gracias al Señor por la salvación que el Señor nos ha concedido. ¿Sabe por qué? Porque un día usted reconoció que era pecador y que Dios le traía salvación. Dice en Joel 2:32, dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Oiga bien, todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Fíjese, este tema de la salvación es un tema muy importante. Es el tema más importante que una persona cristiana tiene que tener en mente y en su corazón. Entonces, el tema de la salvación, mi querido hermano, mi querida hermana, debe de ser tan importante, sí, tan importante, más que su aseo personal, más que su alimento diario, tiene que ser más importante. No descuidemos esta salvación que es tan grande, dice la palabra. Fíjese cómo dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Solamente Jehová, no está diciendo nada más. Dice, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová. Dice, y entre el remanente al cual él habrá llamado. O sea, nosotros somos un remanente especial para Dios. Por lo tanto, es necesario que usted y yo le busquemos al Señor. Dice, los mandamientos son permanentes y no cambian. Fíjese, los mandamientos de Jehová son permanentes. O sea, aquellos mandamientos que Jehová Dios le dio al pueblo de Israel
siguen tan vigentes hasta el día de hoy. O sea, son muy vigentes, de los cuales nosotros tenemos que saber reconocerlos y buscar más, pero solamente del Señor. Entonces, solamente adórelo al Dios creador de los cielos. Vamos a ver un pasaje, fíjese, un texto que está en Éxodo 20, capítulo 3, verso 5, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Oiga bien, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Fíjese, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, para usted que habla mucho de los ídolos o de que el santo aquí, el santo allá, mi hermano y mi hermana, piense solamente en el Señor Jesucristo. Este texto está muy importante para que usted lo lea, medite. Es más, yo le voy a dar la oportunidad que usted los lea y que busque libros adicionales a la Biblia. Cuando digo adicionales a la Biblia, me refiero a comentarios bíblicos de hombres expositores de la palabra que han escrito sobre textos bíblicos. A través de los siglos han habido varios. Entonces, mi hermano, mi hermana, escudriña las Escrituras, porque dice que ellas dan testimonio de Dios, no de los santos. Entonces, Dios y los ídolos, dice. Oiga bien, Dios y los ídolos. Sabemos de que Dios es uno, los ídolos son otros, de los cuales usted y yo no tenemos que poner en nuestra mente ni en nuestro corazón. Entonces, yo traigo estos temas para compartirlos con cada uno de ustedes, porque son temas muy importantes que nosotros los vivimos en nuestro diario de vivir. Por lo tanto, es necesario que nosotros sigamos aprendiendo de estos textos, sigamos hablando de estos textos, sigamos conociendo y sabiendo que Dios es el que nos da, nos pone en nuestra mente el querer aprender, conocer más de lo que está diciendo la palabra del Señor. Vamos a ver un pasaje que está en el Salmo 115, verso 4 al 9. Fíjese lo que dice. Salmo 115, verso 4 al 9. Dice, los ídolos de ellos son plata y oro, dice, obra de mano de hombre. Tienen bocas, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Dice, manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. Dice, no hablan con su garganta. Fíjese bien, semejantes a ellos son los que los hacen, o sea, los carpinteros y todo eso, ¿no? Dice, y cualquiera que confía en ellos. Dice, oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Fíjese cómo dice, oh Israel, dice, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Entonces, mi hermano, mi hermana, sabemos que Dios es uno y dice la palabra que los que le adoren, adórenle en espíritu y en verdad. Entonces, esos temas son tan importantes, muy bonitos, que nosotros tenemos que ponernos en cuenta, tomarlos en cuenta. Dice, con certeza, dice, nada puede estar contra usted cuando camina con Él. Por lo tanto, ponga su esperanza en Dios. Fíjese bien, ponga su esperanza en Dios, no la ponga en el hombre. El hombre le va a fallar, el hombre le va a mentir, el hombre se va a equivocar. Siempre he dicho, cuando una persona sigue al hombre, si el hombre falla, se va a caer. La misma Biblia lo dice. Si un ciego, dice, guiar a otro ciego, ambos caerán en el hoyo y se perderán ambos dos.
entonces es necesario que usted siga al Señor Jesucristo. Dice, diga, Padre, te alabo y te adoro. Dice, Dios de toda la creación, poderoso en poder, perfecto en sabiduría y verdad. Dios es perfecto en sabiduría y en poder. Entonces, mi hermano y mi hermana, solamente hablemos de el Señor Jesucristo. Y estos temas son muy importantes que nosotros los tomemos en cuenta. ¿Sabe por qué? Porque un día nosotros, Dios, la Biblia dice que estaremos con el Señor en el paraíso, en el cielo, así como se le dijo a aquel ladrón que estaba junto con el Señor Jesucristo. Por eso es necesario que nosotros nos pongamos a cuenta con el Señor hoy que usted y yo tenemos vida. Y en este tiempo tan difícil que nosotros estamos viviendo, sigamos siempre aprendiendo de lo que dice la Santa Biblia, la palabra del Señor. Vamos a hacer una corta oración y no sin antes decirle que le mandamos un saludo allá a mi buen amigo Cayuco, mejor conocido como 4 allá en la Florida. Este hombre pues me dice, salúdame, dice, a través de los medios. Y decirle que si le gustó el video, déme un pulgar. Y si no, pues escríbame ahí. Si algo quiere que hablemos o compartamos, entonces, o tiene alguna pregunta. Yo no tengo la respuesta, pero aquí en la Biblia la tiene. La buscamos y la compartimos. Y así vamos a seguir aprendiendo los unos de los otros. Yo no lo sé todo, busco siempre de mis mentores. Y le doy gracias a Dios porque Dios ha puesto a hombres que me han seguido compartiendo y me siguen hablando de la palabra del Señor. En los miércoles nos estamos reuniendo en nuestra iglesia. Estamos estudiando con el hermano Joseph Barbosa, que es mi pastor, mi mentor, un hombre al cual aprecio, le tengo cariño. Le conocí hace muchos años y sigo aprendiendo de él. Siempre le digo, hermano, yo sigo aprendiendo de usted, de lo que usted enseña, y sigo motivándome, porque para eso están los hombres de Dios, para motivar a aquellos que no conocen de la palabra del Señor. Entonces, de cierta forma, tenemos que servir de puente de comunicación con aquellos que no han venido a los pies de Cristo. Y como recuerden, nuestro tema de hoy fue solamente adorar al Señor Jesucristo, al Creador, a nadie más. Ahí nos quedamos. Vamos a orar, que el Señor les siga bendiciendo. Bendito Dios, Señor y Padre, gracias por la vida, por las bendiciones. Te pido por los hermanos, donde quiera que estén, los que están enfermitos, por el buen amigo Manuel Castellano, su esposa allá en Houston, están enfermos de COVID, que tú les sigas bendiciendo. Gracias por todo, en el nombre de Cristo, Padre. Amén. Como siempre, decirle que no tenga temor de estar contento. Que Dios le bendiga. Chao, chao a cada uno de ustedes. Bendiciones, mi gente.